el petróleo mexicano? Nosotros necesitamos para nuestro autoabastecimiento un poco más de 1.600.000 barriles al día, el resto es lo que se vende. Es momento de ir ya a sacar todo ese potencial que tenemos en aguas profundas. Me parece que no, me parece que estamos errados en eso. No necesitamos más petróleo, somos autosuficientes desde la década de los 70. Bien, lo están haciendo por negocio. Pero a ver, miren, pensemos entonces en que estas empresas extranjeras que hoy están explotando el petróleo en Estados Unidos, ya en esa parte, tendrían participación en estos yacimientos transfronterizos. De aquel lado, como ya he mostrado, hay una infraestructura ya bastante desarrollada. Pues simple y sencillamente van a decir que su infraestructura vale y que por lo tanto ellos deben tener el 80% de la participación de esos recursos y le dejarán a México justamente lo que dice el artículo 17, el 20% de participación. Veámoslo de otra manera. A ver, otra hipótesis. Pensemos que de ese lado, pensemos que hay un yacimiento que del lado mexicano tiene el 90% del yacimiento y del lado de Estados Unidos tiene el 10%. Eso se puede dar muy fácil. ¿Por qué tendríamos nosotros que participar con el 20% y de aquel lado con el 80%? Inexplicable, vamos, no hay una racionalidad que nos diga, que nos haga pensar que esto es bueno para nosotros, para el país, para Pemex. Por supuesto que no, ¿no? Lo que se hace internacionalmente en este tipo de yacimientos, fíjense, las empresas, todas las empresas petroleras están dispuestas a participar con una participación minoritaria, pero aquí le estamos dando hasta el 80%. ¿Esto no es regalar nuestro petróleo? ¿No sería lo más recomendable que para definir la participación primero se hicieran algunos estudios previos y a partir de estos estudios previos se determinara con qué participación va Pemex, con qué participación van las otras empresas? No, no hay estudio ninguno, así tajante regalan el petróleo. Bien, pues como se me terminó el tiempo, solamente me resta decir que es por esto que el PRD sostiene que ustedes, señoras y señores del PRI, del PAN y del Verde Ecologista, son entreguistas, que traicionan a la patria, que llevamos aquí 2 días señalando con puntualidad lo pernicioso y funesto de esta reforma energética y seguramente estaremos muchos días más. Pero habrá algunos años en que a diario las y los mexicanos les recordarán su falta de patriotismo. Es por eso que apoyo la propuesta presentada por mi compañera Angélica de la Peña. Muchas gracias. Gracias, senador Luis Sánchez Jiménez. Senadores, agotada la lista de oradores, consulta de la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas presentadas a los artículos que fueron abordados por grupos en 5 temas. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas que acaba de explicar el presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se aceptan, señor presidente. Gracias. Gracias, secretaria. No se aceptan las propuestas de modificación a los artículos discutidos en lo particular. Se mantienen los términos del dictamen y se reservan para su votación nominal en conjunto con los demás artículos reservados. Continuaremos con el desahogo de las propuestas de modificación a otros artículos reservados.
Tiene el uso de la tribuna el senador Luis Sánchez Jiménez para presentar sus propuestas de modificación. ¿Sí? Y después será el senador Raúl Morón. Seguirá en el turno. Gracias. Gracias, presidente. Voy a presentar en un mismo momento la reserva de los 3 artículos y lo procuraré hacer brevemente. Lo aprecio mucho. Señoras y señores senadores, mi intervención va a ilustrar la magnitud de las consecuencias que producirá la puesta en práctica de la Ley de Hidrocarburos aprobada en lo general el día de antier. De última hora, hay que recordar, el miércoles pasado, los negociadores del PAN ingresaron un gran número de cambios al dictamen. Suponemos que por pedido de las empresas que calculan beneficiarse con negocios al amparo de esa ley. Entre otros cambios, cuyo sesgo e interés ideológico muestra la intención de borrar todo vestigio de la anterior ley, se llega al extremo de anular el propósito de la Ley de Hidrocarburos, es normar a una industria cuyas actividades son estratégicas, actividades estratégicas. Así lo establecía la ley. El título segundo de esta ley enunciaba lo siguiente: de las actividades estratégicas de la industria de hidrocarburos. Ese era el título. A propuesta del PAN fue cambiado y ahora se llama de la exploración y extracción de hidrocarburos y del reconocimiento y exploración superficial. Señores senadores, Roberto Gil, Ernesto Cordero, no están. Podría, quizá, expliquen cuáles son las razones que tuvo el PAN para obligar a que se hicieran estos cambios, que no son más que un capricho dogmático, que ilustra el afluente ideológico neoliberal de la derecha de este país y que pretenden desaparecer la magnitud jurídica que otorga la Constitución a estas actividades. Podemos suponer que existe la intención de que la autoridad responsable de hacer cumplir la ley no focalice íntegramente a la industria petrolera y no tenga en cuenta que la exploración y extracción de hidrocarburos son responsabilidad exclusiva del Estado mexicano. Mi reserva está relacionada con los artículos 16, 17 y 28 que se refieren a dispositivos por los que se pretende reducir la influencia de Pemex, artículos que vulneran innecesariamente y abusivamente las capacidades soberanas del Estado mexicano. El artículo 16 contiene lineamientos para la licitación de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, donde la Secretaría de Energía podría incluir una participación del Estado mexicano a través de Petróleos Mexicanos en los casos en que, y cito textualmente, existan oportunidades para impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología y cuando se trate de proyectos que deseen impulsar a través de un vehículo financiero especializado del Estado mexicano. Y cierro la cita. En estos casos, dice el artículo 16, la participación de Petróleos Mexicanos no podrá exceder del 30% de la inversión del proyecto. Esto es, donde haya transferencia de tecnología, no podrá exceder el 30% la participación de Pemex. Así o más clara la entrega. Del mismo modo, como ya lo refería hace un rato en el artículo 17, se establece que cuando exista la posibilidad de encontrar yacimientos fronterizos habrá una participación obligatoria de Pemex de al menos el 20%, ¿no? Señoras y señores senadores del PAN, del PRI, del Verde, ¿cuáles son las razones técnicas, administrativas, de tecnología o de otro orden que para limitar de esta forma la participación de Pemex? ¿Cuáles son? No tenemos una respuesta hasta el día de hoy. El interés de cualquier empresa extranjera por participar en yacimientos complejos, quienes son las que podrían aportar conocimiento y tecnología a Pemex, seguramente estarían en las ventajas de productividad que pudieran encontrarse en las reservas mexicanas. Por eso estarían dispuestos a compartir sus innovaciones tecnológicas, incluso participando en minoría, como actualmente ocurre en muchos países, como es la práctica en la industria
energética. Entonces, ¿por qué autolimitar la participación del dueño del recurso a un 30%? ¿Por qué? ¿Desde qué visión de la industria petrolera surge esta decisión política de postrar a la nación mexicana, dueña de las reservas, a participar marginalmente en la explotación de sus recursos? Pemex, aunque no quieran admitirlo los promotores de esta ley, es una de las 10 más importantes petroleras del mundo. Durante 75 años ha acumulado tecnología y capacidades. Con los mismos recursos de las empresas más importantes, participa en actividades tecnológicas más avanzadas, como en la perforación de aguas ultraprofundas, como ya lo expliqué hace un rato. Se podría decir que Pemex no lo hace, que esos trabajos son contratados con otras empresas, y pues sí, en parte esto es cierto. Como lo cierto también es que lo hace así ExxonMobil o British Petroleum. También lo hacen contratando a empresas de servicios especializadas en ciertas áreas, porque en realidad la industria petrolera internacional funciona así. Por ejemplo, el accidente del Pozo Macondo, que inundó de aceite en el año 2012, las costas estadounidenses desde Texas hasta la Florida, fue responsabilidad de British Petroleum, quien tiene la concesión del bloque donde ocurrió el siniestro, pero quien perforaba era un tercero justamente contratado por British Petroleum. ¿Por qué no continuar como hasta el momento lo hace Pemex, que hoy perfora a 5,000 metros de profundidad en la zona conocida como Cinturón Plegado Perdido? Pues me dicen que no tiene tecnología. Señoras y señores, la tecnología se vende, esta está en el mercado. Ese es otro argumento falaz de parte de ustedes. Entonces, la pretensión de limitar a Pemex a un 30% no es más que una nefasta decisión política para entregar a manos privadas y extranjeras la riqueza nacional. Por eso les decimos que esto es una traición a la patria. Las disposiciones referidas en el artículo 16 deben ser eliminadas para dejar a Pemex la mayor libertad a fin de ajustarse a las circunstancias de cada proyecto, buscando siempre el mayor beneficio para el país. En el caso del artículo 17, la situación es aún menos explicable, dado que los hidrocarburos que se encuentran en yacimientos transfronterizos serían un recurso compartido y seguramente estratégico desde distintos puntos de vista. ¿Por qué el Estado mexicano se tiene que autoimponer una cota baja, minoritaria, para su participación en esos proyectos? ¿Por qué el 20%? Frente a esta definición que estará contenida en ley, no es difícil especular. ¿Cuál será la postura de las empresas extranjeras que estén en la frontera marítima norte del Golfo de México, las que están trabajando en la frontera con México desde Estados Unidos, donde se pudieran encontrar yacimientos transfronterizos que estuvieran más cerca de las líneas marinas de transporte de los oleoductos estadounidenses que de las costas mexicanas? ¿Cuál sería esta postura? Pues su postura inicial de negociación sería el 10% para llegar al final al 20%. ¿No les parece evidente? ¿No es esto regalar nuestro petróleo? Es un error establecer por anticipado cuál sería el mínimo de participación que aceptaría el Estado mexicano por explotar recursos que solo son viables legalmente si se promueve su participación. Miren ustedes la grave consecuencia, lo voy a explicar con un poco más de detenimiento porque tal vez hace un rato no escucharon. Pudiera haber yacimientos transfronterizos donde la mayor parte del recurso se alojara en la parte mexicana, digamos 90% en México y 10% en Estados Unidos. En estos casos, ¿por qué el Estado mexicano debería aceptar una participación minoritaria en el proyecto? En este caso, se debe establecer que el mínimo aceptable dependería de los estudios preliminares. Pudiera ser mayoritaria cuando la parte mexicana fuera la más grande, o al menos, como lo hemos dicho ya varios, del 50%. Por otra parte, respecto al artículo 28, desde la discusión de la reforma constitucional, señalé que en el régimen de contratos de licencia, establecer la posibilidad de que un particular lleve a cabo la venta del petróleo mexicano es un error que disminuirá los márgenes de operación monetaria y financiera del gobierno mexicano. Es un exceso neoliberal
ceder a un particular el manejo de los enormes recursos que significan la comercialización de los hidrocarburos mexicanos, aun cuando también pudiera ser un acto deliberado para que mediante actos de corrupción algo llegue a los promotores de esta reforma. En la actualidad, Pemex es el principal oferente de divisas para el Banco de México. Por eso existe el artículo 34 de la ley de esa institución bancaria. ¿Qué va a ocurrir? Les pregunto, ¿qué va a ocurrir cuando comiencen a ser relevantes los contratos de licencia que permitan a esas petroleras transnacionales llevar su petróleo, exportarlo, venderlo a donde ellas determinen? Los recursos líquidos, esas divisas, esos dólares por la exportación del crudo ya no entrarán al Banco de México, porque ese será el objetivo de las empresas que vengan por los contratos de licencia. ¿Qué pasará entonces con las divisas mexicanas? ¿Qué pasará con el control cambiario, con la política monetaria y la estabilización económica del país? ¿Alguno o alguna de las y los senadores del PRI, del PAN, del Verde podría responder? Es nuestra convicción y fue nuestra propuesta el que debería establecerse que todo, absolutamente todo el petróleo mexicano tendría que entregarse a Pemex como comercializador o a una institución pública, pero en ningún caso a un particular. Por todo lo anterior, señor presidente, presento las siguientes reservas a los artículos 16, 17 y 28. El artículo 16 se elimina. El artículo 17, en su segundo párrafo, en donde dice, en el supuesto a que hace referencia a este artículo, la participación obligatoria, y ahí adiciono, será mayoritaria o al menos del 50%. Y en el artículo 28, en el primer párrafo, donde dice: la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a petición del Fondo Mexicano y del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, podrá contratar a Petróleos Mexicanos, a cualquier otra empresa productiva del Estado, y pido se elimine, o a una persona moral. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Raúl Morón Orozco para presentar sus propuestas de modificación. Hasta por 5 minutos, senador. Sí. Con su permiso, señor presidente. Sé, compañeras y compañeros, que ha estado agotadora la jornada. Sin embargo, mi origen sindicalista me impide no abordar un tema que a mi juicio es sumamente importante, que es el tema laboral, que es, creo, algo que poco hemos tocado y que es importante que lo toquemos, al menos para que los trabajadores sientan que hay quien se preocupa también por sus derechos laborales. Este es un momento muy crítico que el país vive, y en este momento tan crítico, la reforma energética está planteando, o así como está planteada, seguramente traerá un efecto. Y los efectos que hemos visto en las reformas todas han planteado acotar los derechos laborales de los trabajadores y generar una inestabilidad muy importante. Y esta, sin duda, pues obviamente va a afectar a miles de familias de este país, fundamentalmente a las que laboran o a los trabajadores que laboran tanto en Petróleos Mexicanos como en la Comisión Federal de Electricidad. Esto lo hago también porque un sector importante, un grupo importante de trabajadores de Teléfonos de México, ahora que abordamos la ley de Telecom, están extremadamente preocupados porque la empresa no va a perder. O sea, todos los efectos que tengan estas empresas, ellos no van a cargar con ellos, va a cargar la planta laboral con estos efectos, seguramente despidiendo a los trabajadores y llevándolos a un régimen laboral
totalmente desventajoso para los mismos. Y así ha pasado con todas las reformas estructurales. La reforma en Telecom ya la comenté, la reforma laboral hace un rato también la abordé, la reforma educativa tiene en una gran inestabilidad en este momento a todos los maestros y maestras de México. Aunque se diga lo contrario, los que tenemos relación con los trabajadores de la educación, de manera permanente nos preguntan por qué no existe certidumbre laboral, por qué la reforma no abordó de manera precisa el tema educativo y se circunscribió a cambiar de facto el estatuto laboral con el que rigen sus relaciones laborales. Entonces, estas partes, pues, tenemos que tenerlas precisas y por ello nosotros hemos insistido en que estas reformas estructurales han conculcado los derechos fundamentales y han quebrantado el pacto social plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Fíjese bien lo que dice el artículo primero. El Estado mexicano tiene la obligación de respetar, de proteger, de garantizar y promover los derechos humanos. El trabajo es un derecho humano y obviamente el Ejecutivo, en contraposición con este objetivo constitucional planteado en su artículo primero, ha iniciado toda una serie de reformas que están afectando mucho los derechos laborales. Entonces, están cambiando el bienestar social de los trabajadores de este país por incrementar las ganancias de las grandes empresas. Eso es lo que está planteado en esta nueva generación de reformas estructurales. El PRD en cada una de estas ha planteado alternativas, aunque aquí no se quiera reconocer. El PRD tuvo una propuesta de reforma energética que planteaba varias cuestiones, dentro de ellas el respeto irrestricto de los derechos laborales. Por todas estas consideraciones, fíjese bien lo que vamos a plantear y al menos aquí 1 o 2 senadores y senadoras del PRI, del PAN, no sé, pero seguramente nos apoyarán. Estamos planteando, por ejemplo, que sean los trabajadores de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad quienes laboren en todos los organismos públicos de nueva creación del sector energético. Obviamente, conservando íntegramente sus derechos, las condiciones que establece el contrato colectivo y su antigüedad laboral. ¿Quién se va a oponer a esto? ¿Quién se opone a esto? Y eso no está planteado ahí, en esta reforma energética. Por eso me parece que es importante que esto se dé. Y también propongo que revisen el tema de los subsidios, porque si se eliminan los subsidios de la gasolina, del gas y demás, muchas familias van a tener dificultad en esos lugares donde los climas son extremosos para poder garantizar estabilidad en su vida. Y obviamente muchas familias van a seguir sufriendo con todo este incremento indiscriminado de los energéticos, fundamentalmente de la gasolina y el gas. Y terminemos con estos gasolinazos. Por todas estas razones, compañeras y compañeros, mi voto es en contra de estos planteamientos y estoy planteando, obviamente, que puedan ponerse a consideración y a debate estos artículos transitorios. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. En virtud de que no hay más oradores para presentar propuestas de modificación, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas que ya fueron presentadas y las que se mantienen pendientes reservadas por dichos senadores. Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas que explicó el presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, señor presidente. En consecuencia, este último grupo de artículos reservados se mantiene en los términos del dictamen para su votación nominal con los demás artículos reservados. Informo a la Asamblea que integrantes de las Comisiones de Energía y Estudios Legislativos, primera, remitieron los textos de sus propuestas de modificación a los artículos 27, 30, 31, 41, 47, 48, 66, 80, 100, 101 y 102, y el transitorio 29º y la adición de un 32º transitorio
al proyecto de ley de hidrocarburos y los artículos 6 y 3 transitorio de la ley minera. El texto de las propuestas está en su monitor y se les ha distribuido impreso. Solicito a la Secretaría de lectura las propuestas. Doy lectura a propuestas de modificación. De la Ley de Hidrocarburos, artículo 27, se adiciona un párrafo que dice: si una vez concluida la licitación a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para adjudicar un contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos u otorgada una asignación, existiera una posible afectación a los derechos de una concesión minera respecto de la superficie objeto de la concesión en el que efectivamente se esté llevando a cabo la extracción de minerales, se abrirá un periodo de 90 días para que el contratista o asignatario y el concesionario minero lleven a cabo las negociaciones y alcancen el acuerdo que permita el desarrollo del proyecto a cargo del contratista o asignatario. La negociación y acuerdo a que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse de manera transparente y sujetarse a lo señalado en el reglamento y a las siguientes bases. Primera, el contratista o asignatario deberá notificar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos del inicio de las negociaciones con el concesionario minero. Segundo, la contraprestación que se acuerde deberá ser proporcional a los requerimientos del contratista o asignatario conforme a las actividades que se realicen al amparo del contrato o asignación. Tercero, los pagos de las contraprestaciones que se pacten podrán cubrirse en efectivo o, en su caso, mediante el compromiso para formar parte del proyecto extractivo de hidrocarburos o una combinación de las anteriores. En ningún caso se podrá pactar una contraprestación asociada a una parte de la producción de hidrocarburos del proyecto a cargo del contratista. Cuarto, la contraprestación, así como los demás términos y condiciones que se pacten entre el contratista o asignatario y el concesionario minero, deberán constar invariablemente en un contrato por escrito, mismo que contendrá al menos los derechos y obligaciones de las partes, así como posibles mecanismos de solución de controversias. En caso de que el contratista o asignatario y el concesionario minero no alcancen un acuerdo en el plazo de 90 días referido con antelación, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la asistencia de las autoridades que resulten competentes, determinará si ambas actividades extractivas pueden coexistir y si existe o no una afectación a los derechos de una concesión minera respecto de la superficie objeto de la concesión en el que efectivamente se esté llevando a cabo la extracción de minerales. En el caso de que no exista acuerdo y la Comisión Nacional de Hidrocarburos determine que sí existe una afectación a los derechos de una concesión minera respecto de la superficie objeto de la concesión en el que efectivamente se esté llevando a cabo la extracción de minerales, dicha comisión determinará el monto y los plazos en que la indemnización correspondiente deberá ser cubierta por el contratista o asignatario a favor del concesionario minero, de conformidad con el avalúo respectivo o, en su caso, atendiendo a la gravedad de la afectación, podrá fijar una contraprestación a favor del concesionario minero, que podrá ser del 0.5% al 2% de la utilidad del contratista después del pago de contribuciones. La Comisión Nacional de Hidrocarburos podrá autorizar a los titulares de concesiones mineras para realizar actividades específicas de exploración superficial de hidrocarburos en las áreas en que coexistan sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y el reglamento respectivo. En el caso de que los concesionarios mineros estén llevando a cabo obras y trabajos de exploración al amparo de su concesión, aplicará lo dispuesto en este artículo en cuanto al acuerdo con el contratista o asignatario. En caso de que no exista acuerdo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos determinará el monto y los plazos de la indemnización
de conformidad con el avalúo respectivo, para que sea aplicable lo dispuesto en este párrafo en relación al acuerdo con el contratista o asignatario y, en su caso, la indemnización, las obras y trabajos de exploración de la concesión minera deberán constar en el informe de comprobación a que se refiere el artículo 28 de la Ley Minera, rendido el año anterior a que se hagan públicas por la Secretaría de Energía las áreas que podrán ser licitadas para la exploración y extracción de hidrocarburos. El informe de comprobación referido deberá notificarse también a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Artículo 30, párrafo tercero, fracción tercera, participar en la administración y auditoría contables relativas a los términos fiscales de los contratos para la exploración y extracción en términos de lo dispuesto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Lo anterior podrá realizarse con el apoyo de auditores o inspectores externos mediante la contratación de los servicios correspondientes. Y artículo 31, fracción novena, apoyar técnicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo en el ejercicio de sus funciones, en términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Artículo 47. Fracción novena. Los contratistas deberán observar los lineamientos que establezcan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Hidrocarburos en relación con los contratos para la exploración y extracción con base en esta ley y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Fracción decimosegunda. Cumplir en tiempo y forma con las solicitudes de información y reportes que requieran las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de Economía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y la Agencia en el ámbito de sus respectivas competencias. Artículo 41. En las áreas naturales protegidas no se otorgarán asignaciones ni contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Artículo 48. Para el tratamiento y fracción primera, para el tratamiento y refinación de petróleo, el procesamiento de gas natural y la exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos que serán expedidos por la Secretaría de Energía. Y artículo 80. Fracción primera, inciso C. La exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos en términos de la Ley de Comercio Exterior y con el apoyo de la Secretaría de Economía. Artículo 66. La conducción del Centro Nacional de Control de Gas Natural estará a cargo de un Consejo de Administración y de un Director General. La dirección y visión estratégica del Centro Nacional de Control del Gas Natural estará a cargo de su Consejo de Administración, mismo que contará al menos con una tercera parte de consejeros independientes. Los consejeros independientes del Centro Nacional de Control del Gas Natural no deberán tener conflictos de interés, por lo que no podrán tener relación laboral o profesional con los demás integrantes del mercado del gas natural. La gestión, administración y ejecución de las funciones del Centro Nacional de Control del Gas Natural, en particular la asignación de la capacidad del Sistema Nacional de Transporte y Almacenamiento Integrado de Gas Natural, estarán a cargo exclusivamente de la Dirección General, para lo cual gozará de autonomía. En los comités consultivos que, en su caso, cree el Consejo de Administración del Centro Nacional de Control del Gas Natural, participarán representantes del mercado de gas natural. Artículo 100. Se adiciona: lo dispuesto en el presente capítulo será aplicable respecto de los derechos de que la Constitución, las leyes y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano reconocen a las comunidades indígenas. Artículo 101. Fracción sexta. Se adiciona: el porcentaje a que se refiere
el párrafo anterior no podrá ser menor al 0.5 ni mayor al 2% en beneficio de la totalidad de los propietarios o titulares de derechos de que se trate. La Secretaría de Energía, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, elaborará las metodologías, parámetros y lineamientos que podrán servir de referencia para determinar el porcentaje a que se refiere el primer párrafo de este inciso C. Dichas metodologías, parámetros y lineamientos deberán considerar las mejores prácticas internacionales en la materia, con especial énfasis en promover la competitividad del sector. Artículo 102. Fracción tercera. Tratándose de ejidatarios o comuneros que, conforme a las disposiciones aplicables, tengan reconocidos derechos de manera individual, se les deberá entregar directamente la contraprestación respectiva por el uso, goce o afectación de tales derechos, salvo en el caso de la contraprestación señalada en el inciso C de la fracción sexta del artículo 101 anterior, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción cuarta de este artículo. En caso contrario, se entregarán a través del fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal o cualquier otro fideicomiso, si así lo acuerdan las partes. Y cuarto, la contraprestación referida en el inciso C de la fracción sexta del artículo 101 anterior será entregada al ejido o comunidad a través de los órganos facultados para ello, para que sea distribuida entre todos sus integrantes en los términos que determine la Asamblea. Adición 32. Transitorio. Los contratos, convenios o instrumentos de naturaleza jurídica análoga a que se refiere esta ley o que estén relacionados con ella por ministerio de ley no podrán prever cláusula o acuerdo de voluntad alguno que otorgue exclusividad o preferencia ilícitas en beneficio de organización empresarial, social o sindical alguna. 29. Transitorio. Se adiciona: los precios al público de gas licuado del petróleo se determinarán bajo condiciones de mercado a partir del 1 de enero de 2017 o antes, en la fecha en que se haya implementado el programa de apoyos fiscalizados a los consumidores a que se refiere el párrafo primero de esta fracción. Y artículo 6 de la Ley Minera, se adiciona: la Secretaría, previo a expedir títulos de concesión, deberá solicitar información necesaria a las autoridades competentes, a fin de verificar si, dentro de la superficie en la que se solicita la concesión, se realiza alguna de las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos o del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En caso de que la información solicitada confirme la realización de alguna de las actividades a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, dentro de la superficie para la que se solicita la concesión, la Secretaría, con base en un estudio técnico que realice con la Secretaría de Energía y en el cual se determine la factibilidad de la coexistencia de actividades mineras con las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, o con las de servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica en la misma superficie, podrá negar la concesión minera u otorgarla, excluyendo la superficie que comprenda las actividades preferentes, en la medida en que resulten incompatibles con la explotación minera. Con base en el estudio a que se hace referencia el párrafo anterior, la Secretaría y la Secretaría de Energía podrán establecer reglas de convivencia entre las actividades mineras y las actividades estratégicas de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Transitorio tercero. Las áreas en que hubo o haya asignaciones mineras con potencial para la extracción de gas asociado a los yacimientos de carbón
se considerarán como reservadas. Para ello, el Ejecutivo Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial, establecerá esta reserva conforme al procedimiento establecido en la presente ley. Lo previsto en este transitorio no será aplicable para las concesiones mineras que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de este decreto. Es todo, señor presidente. Solicito la consulta de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión las propuestas a las que se acaba de dar lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de modificación de las comisiones dictaminadoras. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admiten a discusión, señor presidente. Gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador David Penchina. No. Tiene el uso de la tribuna, el senador Alejandro Encinas Rodríguez en contra del Grupo Parlamentario del PRD. Inicia en contra y después a favor. Cinco minutos. Muchas gracias, señor presidente. Pues yo suponía que la comisión, el senador Penchina iba a hablar en nombre de la comisión para fundamentar estos cambios. Y la verdad es que volvemos a vivir, lamentablemente, pues la muy mala experiencia que vivimos en diciembre del año pasado, cuando se nos presentó un adendum de manera subrepticia unas horas antes de la sesión del Pleno, en donde se hicieron cambios muy profundos y significativos. Y yo creo que derivado de este adendum hoy tenemos nuevos ricos y algunos muy ricos que van a ser más ricos. Pero además introducen asuntos extremadamente graves para la seguridad de este país. ¡Qué sorpresa! De nueva cuenta, las mineras vuelven a colarse por la puerta de atrás a última hora. Y se les genera un régimen especial para beneficiarse, ya no como lo había establecido la reforma constitucional, donde pudieran tener derecho a la concesión única en la explotación minera, sino también en la explotación de hidrocarburos, sino hoy se establecen nuevos instrumentos para beneficiarse. Primero, se establece en el artículo 27, en su quinto párrafo, que en el caso de las licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos o la entrega de una asignación, si existe una posible afectación a los derechos de una concesión minera ya otorgada, el asignatario o el contratista tendrá que pagarle una prestación al concesionario. Ahora resulta que el concesionario un concesionario público de un bien público, otro particular le va a pagar una contraprestación que en todo caso le correspondería al Estado, quien es el propietario de esos terrenos. Pero además de que hay la posibilidad de que se le pague una contraprestación al concesionario de un bien público, a diferencia de la propiedad social de los ejidatarios, los comuneros y de los auténticos pequeños y grandes propietarios, a estos concesionarios mineros, si no tienen la posibilidad de ganar la concesión única, pueden asociarse con el autorizado para hacer esa explotación.
Pero peor aún, no solamente se le dan esas garantías, sino después de evaluar por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos si existe una afectación a los derechos de una concesión minera, tendrá que pagársele además una indemnización al concesionario que puede partir de un avalúo para poder tener certeza del monto de la indemnización, o el asignatario y contratista tendrá que pagarle entre el 0.5 y el 2% de la utilidad del contratista después del pago de contribuciones. Lo que tampoco sucede con la propiedad social ni con la propiedad privada, porque a estos, efectivamente, después de que la Secretaría de Energía, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se haga una evaluación para determinar el porcentaje de pago de pago de utilidades con la propiedad social, tendrá que considerar, esto viene en el artículo 101, con especial énfasis en promover la competitividad del sector. O sea, no solamente establece un criterio diferenciado, sino que además va a ser en este criterio de garantizar la competitividad en el sector, pues el porcentaje más bajo después del pago de impuestos, de otras contraprestaciones y de sus propios costos. Hoy los concesionarios mineros son más ricos, pero además, por si fuera poco, agregan un artículo tercero transitorio a la ley minera en donde señala que las áreas en que hubo o hay asignaciones mineras con potencial para la extracción de gas asociado a los yacimientos de carbón se considerarán como reservadas. Pero eso no será aplicable para las concesiones mineras que se encuentren vigentes en ese momento. Y las concesiones mineras en este momento abarcan el 25% del territorio nacional, 500,000 de kilómetros cuadrados, que son usufructuados fundamentalmente por 4 grupos económicos: las empresas canadienses, el Grupo México, de este señor Larrea, que no es capaz de rescatar a los trabajadores que perdieron la vida en Pasta de Conchos, el Grupo Peñoles del señor Balleres, y aquí el enemigo acérrimo Carlos Slim, como lo vimos en telecomunicaciones. Hoy hacen más rico a Slim, a Balleres, a Larrea y a todos los empresarios canadienses que gozan de cerca del 75% entre ellos de todo el mercado que se deriva de las concesiones mineras en este país. Ese es solamente uno de los graves problemas que tiene este adentro. Hay otras modificaciones que tienen que ver, no modificaron el asunto de la propiedad de las expropiaciones. Aquí el rigor del senador Roberto Gil con la lectura de los documentos, por lo menos que leyera cómo le pusieron de nombre el capítulo 4, ocupación superficial. Ese concepto jurídico no existe, en todo caso debe haberse llamado ocupación temporal. Yo no sé qué es la ocupación superficial de un yacimiento que se encuentra en el subsuelo, siquiera revisen esa redacción, pero no se resuelve de ninguna manera el problema de las expropiaciones, porque por más que le hicieron por darle la vuelta a la ocupación temporal, se mantuvo el artículo 8º transitorio, en donde dice que derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica a que se refiere este decreto, se declara de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra cosa que implique el aprovechamiento de la superficie
y del subsuelo de los terrenos afectados con ella. Aquí esta disposición aduce al uso del suelo, no a la propiedad, y la única forma de ocupación posible de acuerdo a nuestra Constitución para poder ocupar un territorio no es el uso de suelo, sino es la expropiación previa indemnización. Luego, el artículo 29 transitorio de la Ley de Hidrocarburos. Sí, señor. Perdón, es que hay 3 senadores, pero cuando termine le quieren formular una pregunta. Termine, por favor, senador. Sí. El 29 transitorio de la Ley de Hidrocarburos libera absolutamente los precios al público del gas licuado de petróleo, los cuales se van a determinar por el mercado a partir del 1 de enero del 2017 o antes, en la fecha en que se haya implementado el programa de apoyos focalizados a los consumidores a que se refiere este párrafo. Bueno, pues la verdad es que esta conexión Felipe Calderón, Repsol, Perú, debe estar brincando de gusto con todos esos negocios que han hecho con el gas LPG, el gas licuado del petróleo congelado que viene desde Perú, y también Halliburton y la gente asociada con Peña Nieto con este ducto Los Ramones, que será el nuevo gran negocio con el gas licuado. Hay otras en donde aumentan las facultades y las injerencias del gobierno federal supuestamente en los órganos reguladores. Por ejemplo, le dicen a la Secretaría de Hacienda en el artículo 30, la fracción tercera, le dan la facultad de participar en la administración y auditorías contables relativas a los términos fiscales de los contratos para la exploración y extracción en términos de lo dispuesto en la Ley de Ingresos. O sea, que el órgano regulador y la carabina de Ambrosio va a ser exactamente lo mismo, porque quien va a tener el control no solo sobre las auditorías, sino sobre los contratos, va a ser ahora la Secretaría de Hacienda. Hay un avance en el artículo 41, donde afortunadamente quitan la figura de la salvaguarda, se elimina, e introducen una restricción para que en las áreas naturales protegidas no se otorgarán asignaciones ni contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Qué bueno, aunque faltaron 2 conceptos. No solamente son las áreas naturales protegidas, sino son todas las áreas con valor ambiental, porque qué fácil resulta cambiar la categorización que tenga un área natural protegida para poder permitir otro tipo de uso de suelos, como lo hicieron en el Nevado de Toluca, que era parque nacional, y ahora lo someten a un manejo comercial en su uso forestal y el del suelo. Y no incorporan el tema vinculado con la protección del patrimonio cultural y las zonas arqueológicas. Y uno de los más graves, y ese es uno de los más graves errores que introducen, es en el artículo 48 eliminar a los petroquímicos de la obligación de contar con un permiso para su importación o exportación. Aquí toda la tarde nos han dicho que son expertos en asuntos técnicos, que se han asesorado con especialistas, que nosotros solamente hacemos planteamientos de carácter ideológico, pero este es un asunto muy delicado, el liberar la importación y exportación de petroquímicos. Voy a traerles a la memoria el caso, ya lo mencionaron aquí, en el 2007 de Chen Ji-yong, de esos $205 millones en efectivo que se utilizaban para importar sustancias prohibidas para producir drogas, metanfetaminas, entre las que se encuentra el benceno. El benceno es uno de los precursores químicos para la fabricación de droga. Y ahora van a poder importarlo y exportarlo de manera libre.
Pero además el benceno o el tolueno no solamente son cancerígenos, sino que además se utilizan, particularmente el tolueno, para la fabricación de explosivos. El trinito tolueno, el TNT, un explosivo, la sustancia fundamental para su producción es el tolueno, y lo van a poder importar y exportar con plena libertad, al igual que el óxido de etileno, que es otro petroquímico, al cual ya no requerirá licencia de importación, y aquí hasta hacen modificaciones contra el terrorismo, penalizan, criminalizan la movilización social y le están dando todas las condiciones para fabricar drogas y explosivos a mucha gente en este país. Yo creo que son de las perlas negras que tiene esto. O van a decir, señor Penchina, que ni el benceno ni el tolueno son petroquímicos. Discúlpeme, vea usted el catálogo, que es por cierto muy vasto, de lo que está considerado como los petroquímicos en la propia la Secretaría y el propio Petróleos Mexicanos. Y de repente, en el artículo 66, crean un nuevo órgano regulador. Aquí nos mandaron una ley para que se definían como órganos reguladores a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía. Y de repente, el Centro Nacional de Control del Gas Natural, ahora le agregan, estará a cargo de un consejo de administración y de un director general. Este consejo... Senador, tiempo, termine, por favor. Pues es que son un chorro de artículos. Y al contrario, he sido muy breve para la cantidad que son. Este consejo tendrá que hacer la dirección y la visión estratégica de este sector. Pero ahora resulta que la gestión, administración y ejecución del Centro Nacional de Control de Gas Natural, en particular la asignación de la capacidad del Sistema Nacional de Transporte y Almacenamiento Integrado de Gas Natural, estará a cargo exclusivamente del director general, para lo cual gozará de autonomía. Pues ya nada más díganos quién es para saber con quién hay que hacer el negocio, porque ahora ya no será la Comisión Reguladora de Energía quien dicte las normas para el manejo del gas natural, sino será este nuevo órgano regulador que tendrán que anexarlo en el dictamen, el tercer dictamen que vamos a discutir, porque pues aquí lo agregan incluso con autonomía. Y finalmente, a ver si nos puede explicar aquí el senador Penchina, el artículo 32º transitorio, donde dice los contratos, convenios o instrumentos de naturaleza jurídica análoga a que se refiere esta ley o que estén relacionados con ellas por ministerio de ley, no podrán prever cláusula o acuerdo de voluntad alguno que otorgue exclusividad o preferencia ilícita. Pues nadie puede entregar contratos ilícitos en beneficio de organización empresarial, social o sindical alguna. Bueno, eso de ilícito, pues la verdad es que nadie puede firmar un contrato y menos de exclusividad de manera ilegal. Pero mejor explíquenos qué quiere decir esto de que no se otorgue exclusividad. En el caso del sindicato, el senador Romero de Champs firmó esta propuesta. ¿Eso significa que el sindicato pierde la exclusividad en la contratación? ¿Que el sindicato debe ser un sindicato nacional de industria? Yo creo que son de los temas que nos digan con certeza, porque como siempre, por la puerta de atrás y con esta ingrata figura del adendum, se hacen muy buenos negocios en lugar de hacer una legislación que proteja los intereses del país. Muchas gracias. Senador, ¿no? Tiene el uso de la tribuna el senador David Penchina Group en pro, del Grupo Parlamentario del PRI.
Gracias, señor presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros senadores. En primer lugar, senador Encinas, no estamos en materia de un adendum, como usted ha querido venir aquí a descalificar. Las reservas que más de 12 legisladores hicimos, que presentamos en tiempo y forma,